a celestial Por eso calling. yo quiero que en esta mañana usted le dé un fuerte aplauso a nuestro apóstol Basilio Patiño. Let us give a strong applause to our Apostle Basilio Patiño. Buen día a todos, ¿cómo están? No crean mucho de lo que hice hoy. Qué alegría venir a sumar a esta tarea, de lo cual me siento muy complacido ver el trabajo, diría yo, definido que se ha hecho en esta casa, y particularmente valoro mucho el ejercicio del pastor Willy, su esposa, el equipo que ha comprometido su vida a que esta gestión sea más precisa, más efectiva. Y los que le hemos conocido, me comentaba precisamente el pastor Tommy, que le conoce mucho más, ver el desarrollo, la madurez, la inteligencia espiritual que Dios está desarrollando en su vida y ministerio, nos llena de enorme satisfacción, porque creemos que el Señor suma distintas gracias para hacer que la obra sea mucho más precisa. Y estamos muy agradecidos por este testimonio, la afirmación de quienes le conocen. Y estamos viendo el favor de Dios sobre esta casa que ha hecho esta labor, y cada uno queriendo precisamente ser más asertivo en lo que Dios le ha comisionado. Y el gozo y la alegría de participar con nuestro amado Tommy estos espacios, este tiempo, nos llena de enorme satisfacción. Yo quiero que tú te incluyas en esta herramienta. No sé si la tienes o no, pero tienes que involucrarse. Hay una plataforma desde la cual se edifica, y él desarrolla esta tarea de transformadosencristo.com. Lleve la información, le animo a que tú acceses y participe de todos los recursos que de allí se establecen. Es una herramienta muy valiosa, pastor, líder, que tú tienes que estar diligente para querer escudriñar, inquirir más de lo que Dios está manifestando a nuestra vida. Entonces yo quiero animarle a que tú lo hagas. También, si quieres buscar en YouTube Basilio Patiño Oficial, hay algunos recursos también que tú puedes usar, y otras gracias que te pueden ampliar más del entendimiento y poder nosotros ser más efectivos en esta labor. Así que muchísimas gracias a ustedes por el cariño, el aprecio y la oportunidad que nos dan de ser colaboradores en esta labor. Muy bien, queremos complementar todo esto que se está trabajando. Es un asunto muy importante de lo que tiene que ver en lo que Dios desarrolla en Cristo y que tiene un orden, diga, celestial. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 3, primera carta, nos hace una invitación muy solemne y comprometedora de lo que es lo que somos. Él dice somos, y da la razón, el por qué. Somos colaboradores de Dios. Diga, colaboradores de Dios. Y él pone la figura de la iglesia como la labranza de Dios y el edificio de Dios. De esta última figura él parte para decir: conforme a la gracia que me ha sido dada, y como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Y aquí está la observación: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Interesante que en la mayoría de sus epístolas, y el apóstol Pedro también lo usa, edificar
Es uno de los verbos más usados para lo que tiene que ver en la instrucción, la formación de los santos. Edificio es una de las metáforas más utilizadas y creo que las dos más amplias y precisas son cuerpo y edificio, o casa o templo, que todo lo que tenga que ver con un asunto de fundamento, de estructura, de diseño. Y para hablar de esa obra de Dios en la que somos colaboradores, se nos dice que somos capacitados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y habla de que ese es el ministerio de los santos. Diga, el ministerio de los santos. El ministerio, el servicio nuestro, precisamente como iglesia, tiene que ver con la edificación. Ya nos está hablando entonces de un trabajo inteligente. Y hay muchos principios que encontramos entonces en toda esta labor que Pablo ilustra en sus diversas epístolas. Y nosotros estamos en esta tarea de edificación viendo algo que el Espíritu de Dios está provocando en las naciones. Y es cómo aquellos llamados a ser colaboradores de Dios somos confrontados en la responsabilidad que tenemos de llevar al Señor un trabajo que sea aprobado por Él. Entonces se está provocando una reforma como nunca antes la iglesia ha experimentado, que no tiene que ver con un asunto solamente doctrinal, sino estructural, de volver a ese orden celestial. Y quiero señalar algunos principios que se muestra en esta labor en la que cada uno de nosotros participa. Primero, todo lo que se edifica nace de un propósito del creador, del dueño de la obra. El señor de la obra, el dueño de la obra es Él. Él es el autor, Él es el consumador, Él es el que la inicia, Él es el que la completa y Él dice, yo la edifico, mi iglesia. Entonces, la iglesia no surge como un fenómeno sociológico, o la iglesia tampoco puede verse como un lugar donde la gente acude basado en una necesidad, sino que la iglesia es la expresión de Cristo en un cuerpo que lo contiene y da a conocer la plenitud de Dios. Esa iglesia entonces surge por un propósito que Dios tiene. Y uno de los propósitos que Dios se propuso con esa iglesia es que sea el cuerpo del Hijo, que sea la morada de Dios en el Espíritu y que sea el instrumento, Efesios 3:10, que dé a conocer ahora la multiforme sabiduría de Dios. Y dice el verso 11, según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Entonces, la edificación de la iglesia y todo lo que se edifica tiene que ser fiel al propósito. Y aquí es donde si nosotros no entendemos el propósito que Dios tiene en Cristo y con su iglesia, estaremos reemplazando el propósito divino por un programa humano. Por eso la iglesia no se desarrolla por un programa humano, sino orgánicamente ella se origina y se desarrolla y crece, diga, por un propósito divino. En el propósito es que se describe la razón, la causa intencional del por qué Dios la crea. O sea, ese propósito es que está establecida la razón de la que ella opera y la razón por la que ella cumple su sentido de existencia. La iglesia entonces
está definida, diga, por el propósito de Dios. Lo segundo, todo lo que se edifica debe guardar o respetar un diseño, diga diseño. Por eso entender ese diseño, ese orden celestial, porque ella es celestial, aunque opera en un ámbito visible terrenal, el diseño, el orden de esa iglesia es celestial porque es en Cristo, el que viene de arriba. Diga diseño. Un diseño precisamente está unido a lo que es un designio, algo que se quiere ver hecho. Un diseño pone en pequeña escala lo que se quiere ver culminado. Cuando se inicia un proyecto de edificación, una nueva construcción, note usted que ponen en una maqueta el diseño de lo que la gente pudiera ver y tener cuando el proyecto se concluya. Entonces, el diseño que Dios tiene de la iglesia no lo ha revelado en Cristo. Ya se sabe qué es lo que se ha de ver en el proyecto concluido. Nosotros estamos colaborando en tiempo y espacio a un proyecto eterno que para Dios ya está hecho, porque dice el propósito que ya hizo. Diga, ya está hecho, pero se está ejecutando. Parece contradictorio, pero es un asunto de que lo eterno es puesto en el tiempo. Entonces necesitamos tener claridad del diseño, porque Él es el que nos muestra en forma de miniatura lo que ya ha de ser establecido. Ese diseño está trazando entonces un delineamiento de lo que se quiere ver. Ese diseño tiene la concepción de la idea original, de lo que se quiere ver producido cuando el proyecto entonces esté concluido. Ya le dije, para Dios en Cristo, diga, ya está hecho, pero en nosotros se está haciendo. Y la realidad es que ese diseño contiene la descripción gráfica. Ese diseño nos da como un bosquejo visual y verbal de lo que se ha de ver concluido. Por eso Pablo podía hacer la labor porque él ya había visto lo que ya Dios había hecho en Cristo con respecto a la edificación. Esa visión está completada y aquí es donde se guarda un principio en el cual Pablo fue fiel. Diga, el diseño de Dios no es una opción, sino un imperativo. Por eso él lo tomó como una demanda y él dijo, yo no puedo ser rebelde a esto, porque no es una opción. El diseño no es algo que está a tu criterio o a tu gusto. Es lo que el dueño de la obra ha mostrado y quiere que así se haga. Por eso ese diseño no entra bajo discusión, sino ejecución. Nosotros somos colaboradores de Dios en lo que Él ha determinado manifestar en Cristo. Ahora, uno encuentra un patrón en el proceder de Dios, y es que como todo lo crea en un propósito y tiene una razón de ser, hemos visto que Dios establece en lo que hace diseños perfectos. El primer diseño cuando Dios crea en el principio, trae a la existencia todo, es los cielos y la tierra. Diga los cielos. Entonces el macrouniverso guarda un diseño divino. Eso es lo sorprendente para los científicos. Los astrónomos se quedan perplejos y ven que en los cielos se cuenta la gloria de Dios porque hay una precisión exacta,
un diseño que está sustentado por una fuerza, y ellos lo describen por una mente superior. Y claro que sí, es la mente de Cristo donde Dios quiso dar a conocer todo lo creado. Diga el macrouniverso. Ahí hay un diseño de parte de Dios en el cual se muestra su gloria y su majestad. Luego Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está diciendo que hay un diseño, que Dios quiere poner en él algo que lo exprese. Ese diseño es un acto creativo del plan que Dios quería mostrar en su perfección y su soberanía. Luego nos muestra la Escritura otro diseño que Dios establece. El arca de Noé. Le dijo, hazla de esta forma, con estas medidas, con estos materiales. Y tenía una intención, y era de preservar a todos aquellos que entraran en ella por la puerta abierta. Note usted cómo esa arca, que aparentemente es rústica y que es fabricada de una manera incipiente, no obstante, se sostuvo firme a un diluvio que lo destruyó todo, pero ella pudo sostenerse con todos estos animales dentro durante todo este gran diluvio y no sucumbió. ¿Por qué? Porque lo que Dios establece desde su diseño y se hace conforme a su instrucción será preservado, no importa lo que afuera ocurra. ¡Qué maravilloso! Diga, es más poderosa un arca de madera que guarda el diseño de Dios que un Titanic hecho por la inteligencia del hombre. ¡Qué maravilloso! El tercer diseño que nosotros encontramos, que Dios también da instrucciones de forma, de materiales, de medidas, es el tabernáculo de Moisés. Ya se nos dio la instrucción de cómo él fue fiel a hacerlo. Y Dios siempre le recomendó, mira que lo hagas conforme al diseño que se te ha mostrado. Se lo recordaba cada vez que le mostraba un detalle de esta obra que era algo simbólico. Esa era la exigencia. No altere las medidas, no cambie los materiales, no ponga ideas tuyas, hazlo conforme. Se repite esa frase, se te ha mostrado. Y luego cuando la obra concluye dice que fue hecho conforme, que Moisés lo hizo conforme a lo que se le había mostrado. Y cuando el diseño está concluido de acuerdo al orden de Dios, dice la palabra que entonces desciende la gloria y allí esa nube que expresa la chequina del Señor manifestando, posó sobre él. Dios no hará reposar su gloria en nada que no respete el diseño y el orden que Él establezca. Por eso, la gloria estuvo, escuche, fue en el tabernáculo de Moisés en el desierto y no en los majestuosos templos de Faraón en Egipto. Porque no es cuestión de qué obra el hombre haga, sino de qué diseño Dios establezca. Cuarto diseño que nosotros encontramos en las Escrituras ya no tiene que ver con el tabernáculo, sino con el templo. Ya se muda del desierto, esa tienda rústica, y ahora en el monte de Sión, en Jerusalén, la terrenal, se construye la figura del templo del celestial. Y lo maravilloso de esto es que David mismo reconoce cuando le entrega los planos, los materiales
y la gente, los voluntarios, todo se lo entregó a su hijo para que lo haga, él mismo afirma le dijo esto: hijo, todo esto que tú vas a hacer son las cosas, escuche lo que él declara, que Dios me trazó con su mano y que me hizo entender todas las obras de su diseño. Diga, me hizo entender. Note que no fue imaginación de David, ni el trazo y el diseño fue pericia de sus manos. Dice que fueron las manos del Señor las que definieron todos los aspectos, y lo que le dijo es: esto es lo que tú tienes que hacer. Yo sé que eres muy sabio y muy inteligente, Salomón, pero aquí se trata de ser fiel a lo que Dios ha definido. Y cuando Salomón lo concluye con todos los detalles, guardando todas las medidas, haciéndolo todo en el orden, de igual forma se nos dice que cuando ellos concluyeron el templo, ¿qué pasó? Dice que la gloria de Dios inundó ese templo de tal forma que en el día de la inauguración no pudieron exhibirse los sacerdotes ni los levitas, sino que la gloria misma estaba allí visible para ellos. ¿Estamos entendiendo? Estos son diseños progresivos en los que Dios está mostrando lo que Él quiere revelar en plenitud. Y es el diseño eterno, ese diseño celestial en el que Cristo da a conocer todas las cosas que Dios se propuso hacer. Luego en el libro de Ezequiel se nos habla también de otro diseño. Vaya conmigo allí a Ezequiel capítulo 43, porque quiero mostrarle un asunto maravilloso. Note usted, todos estos elementos simbólicos, el arca, lo que es el tabernáculo y lo que es ahora el templo, se viene a ir proyectando a lo que realmente Dios quiere mostrar, el diseño suyo, el absoluto, en el que el prototipo desarrolla todo y en el que Cristo Dios puede mostrar precisamente la consumación de ese macro proyecto que estaba en una iglesia que es morada suya. Ezequiel 43, verso 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. O sea, muéstrale a la casa de Israel la casa de Dios. Le vas a mostrar el templo. Y este ya no es el templo que construyó Salomón. Este es otro templo que vio Ezequiel, con otra expresión de gloria mayor. Ese templo, dice, es para que ellos puedan ser confrontados con su pecado. ¿Cómo podían ellos medir la gravedad de su transgresión? Cuando pudieran medir el diseño de la casa que Dios le ha mostrado. Mire lo que dice el texto. Y ellos se van a avergonzar de todo lo que han hecho. Hazles entender el diseño, todos sus detalles, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus leyes. Descríbelo ante sus ojos. O sea, hazlo palpable, que lo puedan entender, que lo puedan ver. Esta visión, Ezequiel, que yo te he dado a conocer, esto es como Pablo en el Antiguo Testamento. Dios le hace ver la visión y ahora le quiero decir: ve y explica, no inventa, solamente explica lo que has visto, lo que has oído. Hazles conocer estos detalles que yo te muestro a ti. ¿Con qué fin? Diga, que puedan entender. Y la intención era esta: para que guarden toda su forma, todas sus reglas y la pongan por obra. Recuerde entonces que ahora esta nación
aún teniendo el templo terrenal, han hecho profanación del santuario porque sus vidas están en vergüenza. Hay una idolatría, un abandono de lo que fue el plan de Dios en ese templo terrenal. Ahora les muestra el celestial y le está diciendo es para que conozcan cuál ha sido su deficiencia, se arrepientan. O sea, Dios nos confronta en nuestra necedad, mostrándonos la realidad de su plan, de su diseño. Cada uno de nosotros será medido no de acuerdo al criterio que la gente tenga de nuestra vida y ministerio. Seremos medidos de acuerdo al estándar que Dios ha fijado y lo establece, diga, en su diseño. Ahora bien, este pueblo va a comprender entonces la seriedad, la solemnidad que Dios pide de cada uno de nosotros como edificadores, cómo hemos de responder a la obra que estamos haciendo. Dice, para que lo pongan por obra. Ahí es donde está el celo de Pablo, en el que quiere decir de que seamos fieles colaboradores de Dios y fieles administradores de los misterios de la gracia que Dios nos ha hecho conocer, porque ese es el patrón, ese es el estándar por el cual Dios juzga las cosas. Muy bien, vamos luego a la escritura, y después de que esta nación no recibe la instrucción de los profetas y rechaza a lo que Dios envía, entonces ahora Dios nos envía al Hijo. El Hijo, pudiéramos decir, es el diseño, el plan majestuoso en lo que Dios quiere revelar todo. Ese Hijo viene para mostrarnos su gloria, todo lo que Dios se propuso hacer. Y ahora en el Hijo es que Dios dice que va a edificar su iglesia. Entonces diga, la iglesia es el diseño de Dios surgido del Hijo. En el Hijo que están escondidos todos los planes que Dios se propuso revelar, ha venido para que veamos lo que el Padre quería realmente construir. Desde el comienzo, cuando hizo a un hombre y creó un macrouniverso y mostró toda esta figura, lo que quería tener era esto: un cuerpo, una morada, un edificio suyo, una casa espiritual donde Él habite para siempre, y fundidos y unidos entonces sean allí integrados en la plenitud. Es decir, que la iglesia es ese edificio, es ese cuerpo, es esa morada donde Dios habita para siempre. Lo que en el antiguo pacto era una sombra, una idea de lo que Dios quería mostrar, ahora está revelado completamente en Cristo. Y en Cristo es que se puede conocer la iglesia. Nadie puede conocer la iglesia si no es revelada en Cristo. Y nadie puede conocer el cuerpo de Cristo si primero no recibe la vida de la cabeza. Cristo es el que nos hace mostrar las realidades del proyecto de Dios. Esa iglesia entonces es donde Dios quería llevar a cabo lo que se propuso edificar en Cristo. Cuando esa iglesia empieza su desarrollo y hace la expresión de casa, de morada, de cuerpo, de esposa, todas las figuras, termina mostrando el plano perfecto. Diga, la nueva Jerusalén. Note usted que cuando ya se ve el edificio terminado, ahora es una ciudad. Esa ciudad
contiene todo lo que desde el principio se vino a mostrar. ¿Qué se vino a mostrar desde el principio? Diga, el árbol de la vida está en Jerusalén. Diga, el río que procede del trono está en Jerusalén. Todo lo que estaba aquí, el tabernáculo, dice, y vi la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios entre los hombres. ¿Qué era lo que estaba aquí en ese templo? La gloria de Dios, dice, y la gloria de Dios lo llenaba. Note usted que la nueva Jerusalén, que no es un lugar físico, es una figura de lo que es la iglesia, de lo que es ahora el edificio pleno. Note cómo esto alcanza una proyección mayor. Un tabernáculo, un templo, una iglesia, ahora es una ciudad que contiene todo lo que Dios quería mostrar en Cristo. La nueva Jerusalén. ¿Qué dice la escritura que es? No qué dice, qué digo yo, no, ni qué interpreto yo, sino que dice la escritura. Lo que dice el libro de Apocalipsis. El Espíritu le dice, ven y te mostraré la desposada del Cordero. Le voy a mostrar la esposa. Le voy a mostrar en lo que él se ha fundido y se ha unido. Y el capítulo dice, y vi yo, ¿y qué fue lo que vio? Una mujer, un huerto, ¿qué vio? Y vi yo la santa ciudad. Entonces, ¿quién es la desposada del Cordero? Una ciudad, le estaba mostrando una ciudad. Esa nueva Jerusalén es precisamente la expresión máxima, y aquí es donde está el punto de partida, y es que se ve lo que Dios siempre quiso manifestar y que ahora en el tiempo Él quiere dar a conocer a nosotros. Diga, ese es el proyecto de Dios. En todo esto, si tú observas los detalles, ahí va a encontrar también un orden, un diseño de lo que Dios quería llevar a cabo. Ahora Él plenamente definido en una ciudad. Muy bien. Diga diseños. Es para que entendamos entonces de que Dios lo revela a través de sus diseños. Pero para que aquello que está diseñado sea edificado, hay otro principio. Diga, todo lo que se edifica debe respetar unos planos. Te estoy hablando de la obra de la edificación. De la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, como morada suya, como casa suya, como edificio suyo, tiene que ser edificado. Y todo lo que se edifica tiene que respetar unos planos. Diga planos. Muy bien. El plano, precisamente cuando se diseña, cuando se hace, cuando se traza, es donde la persona que va a hacer la tarea de edificación en el área que le corresponde, ve una representación gráfica de medidas, códigos, todo aquello, y está viendo en escala lo que es ese objeto real que el diseño ha de ver cuando sea completada la labor. Los planos, escuche esto, se convierten desde su mismo trazo en los documentos más utilizados. Punto de referencia innegociable para todos los que colaboran, porque ellos son los que tienen los detalles, la información completa, precisa, de que tiene todas las instrucciones suficientes para que no haya ningún error en cuanto a la ejecución del diseño. ¿Estamos acá? Ok. Ese perito arquitecto que tuvo la visión celestial y que pudo entender cuáles eran los detalles y elementos que iban a ser completados en la tarea, el Espíritu le lleva a que escriba. Por eso Él enseñó esto mismo a todas las iglesias.
Porque todas las iglesias tienen que tener el mismo diseño y operar para el mismo propósito y respetar los mismos planos. Lo que nosotros le llamamos epístolas son las instrucciones apostólicas para que los santos conozcan los delineamientos en el que participan en la obra, en el ministerio de la edificación. ¿Quiénes son los que hacen el ministerio de la edificación? Según Efesios 4:12, diga los santos. Note que a esos santos no se les ha dado una labor basada en la improvisación, lo que a ti parece que debe hacer, en la imaginación, lo que tú crees que debe ir. No, hay una instrucción que todos tenemos que seguir. Diga los planos. Esas epístolas es donde nosotros vamos a encontrar la información necesaria que un arquitecto, un perito ha trazado para que el proyecto sea precisamente ejecutado conforme a lo que tiene que ver la intención del dueño de la obra. ¿Está claro? Entonces, mire usted, los planos se convierten en el instrumento legal que tienen un carácter vinculante entre el dueño de la obra y el constructor. ¿En qué sentido? Cualquier reclamo, ¿por qué se hizo? ¿Por qué no se hizo? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? No va a ser asunto de criterio. No, es que yo quería esto. Tú me dijiste, no. Por eso los planos tienen la información. Nadie puede demandarle a ese arquitecto, a ese ingeniero, que por qué no le construyó el piso octavo, si el diseño y los planos dicen que son 7 pisos. ¿Sí o no? Pero de igual forma, no puede un arquitecto, un ingeniero, terminar la obra y entregarla con 6 pisos. Porque el plano y el diseño dice que son ¿cuántos? Ok. Entonces a las dos partes las compromete en un asunto de legalidad y cada una responde a lo que ha hecho. Por eso las funciones de los planos es recoger los antecedentes, los detalles de ese proyecto definidos por el dueño de la obra, pero trazados por la mano de un experto. Una vez aprobados y definidos, las dos partes están entonces comprometidas. Y ya nosotros sabemos que Dios es fiel y Él no falla. Así que con Él no va a haber reclamos. Pero nosotros sí tenemos que estar, como dice Pablo, mire cada quien lo que hace porque hay una demanda. Y está basado en lo que los planos dicen. Los planos, para efectos de construcción, de diseño, de edificación, tienen dos principios universales. Primero, los planos son unívocos. ¿Qué quiere decir eso? Que los planos en cualquier cultura o idioma se leen de la misma, en una sola voz. Lo que quiero decir, ese inmenso edificio que se construyó en Nueva York lo diseñó un alemán, lo levantó en su fase inicial un japonés, lo pudo terminar en las obras de maestría un hispano. Note usted, son 3 culturas distintas, hablan idiomas distintos, pero cuando a todos se les entregó los planos, ellos no dijeron, en mi país se hace así. O no, es que nosotros hablamos así. No, los planos por eso tienen códigos universales. No importa en qué país, en qué universidad estudie arquitectura, ingeniería o cualquier oficio que tenga que ver con la construcción, ahí hay unos códigos que cuando se abren,
la persona no lo lee desde su cultura, desde su idioma, sino desde lo que el código dice, ¿correcto? Bueno, si eso es para un proyecto terrenal, para un proyecto celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, el diseñador es Él, el dueño de la obra es Él, que se trata de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tú crees que Él iría a dejarnos a nosotros, sus colaboradores, planes ambiguos? Tal vez puede ser. No. Diga, son precisos. Que esos planos estarían sin los detalles y la información incompleta. No. Este es el proyecto en el que Dios ha invertido todo y no puede fallar ni puede defraudar en nada lo que Él ya se propuso hacer en Cristo. Diga, los planos son los mismos para todos. Por eso para un proyecto existen los mismos. No es que, no, el mismo código, los mismos planos. ¿Cuál es el problema entonces si es el mismo plano y los mismos códigos? Que nosotros, al abrir los planos, o sea, las escrituras, las epístolas, vamos no de acuerdo a lo que el código dice, sino a lo que nuestro criterio piensa. Y le ponemos nuestros lentes o culturales o denominacionales o doctrinales, y por eso ya leemos de una forma viciada. Diga, lentes. El problema no es que el plano diga algo diferente, es que el lector lo está haciendo desde su criterio. ¿Tú crees que las escrituras, que es inspirada por Dios, que tiene un orden temático y una instrucción precisa, Dios quiso decir una cosa para aquellos, otra cosa para usted y otra cosa para mí? No, nos va a dar la misma instrucción. El problema es que los lentes. Por eso si tú te pones unos lentes rojos, el otro azul, el otro amarillo, el otro rojo, y yo le pongo esa pantalla blanca, aquí en esta pantalla blanca quiero que vean esto. El que tiene los lentes rojos dice que note que el problema de quién, de los lentes. Si se quita los lentes, ¿de qué color va a ver la pantalla? De igual forma, si todos nosotros nos quitáramos los lentes, las improntas que le hemos puesto a nuestra forma de entender, y cuando vamos a las escrituras que están los planos, los detalles de la edificación, lo iríamos a ver ¿qué? De una misma manera. Por eso Pablo dijo, esto mismo yo enseño en todas las iglesias. Escuche, iglesias en distintas culturas, geografías y circunstancias. Pablo pudo haber cambiado la estrategia, pero nunca modificó la estructura. ¿Aló? Lo edificó de distintas formas. Lo que cambió fue la forma de hacerlo, pero no el diseño. Él siempre fue fiel a la visión celestial. Entonces, los planos nos van a dar a nosotros esa seguridad de que seguimos una misma instrucción. Y esos planos, dije, son unívocos y son inequívocos. Un plano oficialmente aprobado no puede contener errores, porque un mal trazo, un mal cálculo puede causar ruina en la edificación. ¿Cree usted que la edificación de la iglesia, que es el diseño de Dios en Cristo, tenga errores? No.
Esos planos son precisos, han sido dados por la mano experta. Si no tuvo errores en los cálculos y medidas del arca, del tabernáculo, del templo mismo, dice, fueron trazados por la mano de Dios. Están hechos perfectamente, que eran tipo, sombra y figura. ¿Tú crees que la iglesia, que realmente es lo que Dios quería edificar en Cristo, ha de tener márgenes de error? Diga, en ninguna manera. Entonces, aquí es donde está la pericia, pero también la fidelidad del que va a colaborar. Y es lo que Pablo nos amonesta. Mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Dónde tengo que mirar? Lo que el otro está haciendo, cómo imito la estrategia del otro, el programa del otro. No. Mire cada uno cómo sobreedifica. Pero ¿cuál es mi punto de referencia? Diga, los planos. Mire, consulte qué dice el plano. Allí ese plano te va a representar el funcionamiento, los elementos, todas las direcciones que se han de hacer, cómo tú participas para no alterar, diga, las medidas, no cambiar los materiales, ni modificar el diseño. Note entonces cómo estos planos nos sirven para tres cosas. Diga, medibles. El plano nos puede ayudar a medir en qué etapa de la edificación vamos, porque ellos están mostrando las distintas facetas de la edificación. Ya se puso la estructura, falta esto, vamos acá. Diga, son medibles. Precisamente la edificación tiene una medida hasta que todos alcancemos la medida, ¿sí o no? Entonces ahí es donde tenemos que mirar lo que el plano dice, la medida establecida en Cristo. La edificación no se dio, no, cuando lleguemos a 1000, no tenía que ver con número, ni con el día que construyamos el edificio para 2000, tampoco tenía que ver con eso. Diga, la medida es en Cristo. Esos planos son medibles. Segundo, son entendibles. ¿Son qué? Por eso dice Pablo, leyendo podéis entender. ¿Son qué? Pero es que yo no entiendo. ¿Con qué mente y ojo lo estás haciendo? Porque si tienes el Espíritu de Dios y estás queriendo ser colaborador de Dios, el Espíritu te va a hacer entender lo que lees. Pero si lo que estás leyendo es para hacer tu idea, cumplir tus sueños, edificar lo que piensas, no vas a poder entender. Si lo que estás leyendo es para encontrar una solución a tu crisis y no ser para colaborar en el propósito que Dios quiere de la edificación, no vas a poder entender. Vas a entender el código que ahí está cuando tú seas fiel. Como lo fue Moisés en el tabernáculo como siervo, pero como lo fue Cristo en la casa como hijo. ¿Aló? Si fue fiel Moisés con una información de figura en el desierto, ¿cómo no podemos nosotros ser fieles si es en el diseño, en el hijo? Diga, como hijos, en el hijo. Por eso, si tú operas con mentalidad de empleado o de esclavo, no puedes ser fiel, porque el empleado es un asalariado, pero el hijo es un heredero. Él no está compitiendo con nadie, ni lo está haciendo para cumplir su propio sueño. Él lo está haciendo en la casa del Padre, donde siempre estará y participa de la herencia. Por eso es que Pedro nos dice, siendo vosotros edificados como piedras vivas de la casa de Dios. ¿Qué es lo que somos? Escuche. Tú podrás ser edificado si lo haces con una mentalidad y naturaleza de piedra viva. ¿Qué es lo que eres?
esa piedra viva puesta en la casa se convierte en columna y baluarte de la verdad, porque es el desarrollo orgánico de esa piedra viva. Pero muchos se están edificando con mentalidad de andamio o de ladrillo. El ladrillo no es una piedra viva, es la fabricación de un molde hecho por el hombre, ¿sí o no? Entonces tú aquí no eres un ladrillo en la casa del Señor, eres una piedra viva. Y segundo, tampoco eres un andamio. Un andamio es un objeto extraño que puede ayudar en una etapa, pero no es parte de la estructura de la casa. Cuando tú ya levantaste la pared, hiciste todo y ese andamio está ahí, ¿qué haces? Lo quitas, porque lo contrario es un estorbo. ¿Por qué? Porque él no es parte del diseño, no tiene la naturaleza de la edificación, él no es piedra viva, él no es columna, él es un andamio. Pregúntale al que está al lado, ¿eres columna o andamio? Puede servir, pero no es parte de. Diga, se requiere naturaleza. Entonces diga, son medibles, son entendibles y son legales. Precisamente ante una acción contractual, la demanda se establece de las dos partes. ¿Por qué? ¿Opinión? ¿Criterio? Me parece, usted me dijo, yo entendí. No. ¿Qué dicen los? Entonces, amado mío, aquí es donde cada uno, dice Pablo, dará cuenta de lo que ha edificado. Vamos a ser expuestos precisamente a un juicio de edificación. Escuche, de edificación, no de salvación. Lo que se va a juzgar es la obra del obrero, no al obrero, porque este ha sido llamado por gracia, escogido por gracia, salvado por gracia. Y su salvación no depende del trabajo que él haga, sino de la obra que Cristo hizo. Pero su colaboración en la edificación sí será juzgada de acuerdo al diseño. Por eso el Señor nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado como obrero. Diga, obrero aprobado. ¿Y por qué va a ser aprobado? Porque fue muy brillante, muy famoso, no. Porque traza. Tiene que ver con diseño, con una acción arquitectónica que traza, que corta, que sabe definir muy bien la palabra de verdad, la que contiene la realidad. Entonces ese es el nivel de juicio. ¿Estamos acá? Ok. Vamos a avanzar. Ya dijimos, todo lo que se edifica nace de una idea original, de un propósito que el Creador tiene. Todo lo que se edifica respeta un diseño que el proyecto establece. Todo lo que se edifica tiene que guardar la indicación que un plano dice, grafica, establece. Y lo cuarto, todo lo que se edifica debe tener un fundamento firme. En una edificación, estamos hablando la figura de edificar. ¿Qué es lo primero que se pone? El fundamento. Sencillo, sentido común. Usted va a edificar, lo primero que pone es ¿qué? El fundamento, porque esa es la base sólida en que todo lo demás se ha de edificar. Pero el fundamento ya está puesto, así que tú no lo tienes que poner. Dice que ese ya fue puesto, que el fundamento es ¿quién? Cristo. Así que ese ya está puesto. Ahora, asegúrese que lo que está edificando es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Porque si es una idea tuya, entonces el fundamento no es Cristo. Diga Cristo. Ese fundamento, precisamente Efesios 2:20, que habla de esta tarea, que edificado sobre el fundamento.
¿Cuál es el fundamento? Diga Cristo. Dice, puesto por. No que el fundamento son los apóstoles o los profetas. No, puesto por. Los que traen, los que exponen el fundamento en la etapa inicial son los apóstoles. Porque son gracias arquitectónicas. Por eso deben ser peritos, arquitectos que digan qué es lo que se da a edificar, que este es el diseño, que este es el propósito, que Dios quiere que se haga. El arquitecto tiene la función precisamente de un trazo arquitectónico. ¿Estamos claros? Sentido común. Por eso Corintios 12:28 dice, y puso Dios en la iglesia. Puso Dios en la iglesia. Primeramente, ¿qué? Note el orden. No es un orden jerárquico, es un orden funcional. Primeramente no tiene que ver con jerarquía, con funcionalidad. Puso primeramente apóstoles. Lo segundo, porque da un orden secuencial. Por eso es que lo ordena. Primero, segundo, tercero. Porque, ¿qué va primero? ¿El 3 o el 1? Ok. Primeramente, apóstoles, dice ahí. Segundo, profetas. Tercero, maestro. Luego, explica luego, dice los que administran. Y luego, los que hacen milagros. Está mostrando el orden que Él puso en la iglesia para la edificación. Si tú vas a hacer una tarea de edificación, ¿qué es lo primero que contrata? ¿El que va a poner los aires? ¿El que va a poner el techo? No, el arquitecto. Diga, sentido común. Esto no requiere revelación, es sentido común. Sentido común. Pero la iglesia lo hemos hecho sin ningún sentido. Porque nosotros estamos improvisados como salga, el que primero aparezca. Hermano, por ahí está uno que es tremendo evangelista y lo traemos. Y está en la etapa de poner fundamento. Esto no es el que aparezca, es el que debe aparecer en el orden que dado por Dios. No es el que la gente le guste. Si tú le dices quién quiere traer, la gran mayoría quiere a alguien que lo motive, un payaso que lo divierta, pero no un apóstol que lo edifique. No, la gente quiere traer lo que a ellos les haga sentir bien. Y esto no es de que la gente se sienta bien, que tú edifiques correctamente. Por eso hay un orden, se tiene que respetar. Y aquí está dado, entonces, en lo que Dios quiere. Diga, fundamento firme. ¿Para qué se pone el fundamento firme? Sentido común. Para establecer una estructura sólida. ¿Qué es lo que pues sigue del fundamento? La estructura, las vigas. Ellas no son el fundamento. El fundamento es esa base en la que todo se ha de levantar. La estructura son esas vigas claves que tienen que ir en partes específicas, porque ellas las que van a soportar el peso y a coaccionar todo lo que se va a juntar, las paredes y todo lo demás estará ligado a la estructura, ¿sí o no? Entonces diga, Cristo es el fundamento, pero hay unas estructuras que son específicas, inmodificables y tienen que ir, gústele o no le guste. Sí, porque algunos dicen, ay no, hermano, a mí no me gusta esa, yo creo que la quiten. Pues quítela si va a ver que se va a caer este. No es si le gusta, tiene que, porque así fue el diseño como lo hicieron, porque ella tiene un peso, está soportando algo, se tiene que dejar en el lugar que el diseño dice que debe ir. Cuando tú miras la edificación de que esto mismo yo enseño en todas las iglesias, te darás cuenta en las epístolas, la edificación de la iglesia, Pablo la hizo en Cristo, pero definió unas estructuras,
fundamentales, innegociables y modificables. Primero, dice que él enseñaba de Jesucristo y enseñaba del evangelio del reino de Dios. Edificar la iglesia en Cristo es basado en ¿cuál evangelio? El pentecostal, el bautista, el aquel, no. El evangelio del reino de Dios, porque es el evangelio que Cristo enseñó. Si no es ese evangelio, tú le estás poniendo precisamente una estructura que no va. Diga el evangelio del reino de Dios. Por eso una congregación que no predica el evangelio del reino de Dios no está estructurando sólidamente la edificación de los santos. Te puede tener un evangelio motivacional, un evangelio tradicional, lo que quiera, otros evangelios, pero el evangelio del reino de Dios es que el que Jesús enseñó y nos manda que nosotros lo hagamos. ¿Sí o no? Pone la otra estructura. ¿Qué enseñaba Cristo? Diga el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia. En todas las iglesias él hablaba de este evangelio. ¿Es otro evangelio? No, es el mismo evangelio del reino de Dios. Pero aquí en la riqueza de la gracia es que se nos permite comprender cómo ese evangelio del reino de Dios es dado a nosotros. Se nos ha dado el reino, en él toda la riqueza de la gracia. Pero tú tienes que comprender qué es en lo que tú eres sobreedificado. Por eso decía Pablo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. No se asuste con la palabra gracia. No es una falsa doctrina, no es creciendo en gracia, ni tampoco una postura calvinista o arminiana. Son la riqueza de la gracia de Cristo, que es la que nosotros necesitamos conocer. ¿Estamos acá? Cuando tú vas y miras las epístolas, vas a encontrar otro aspecto interesante. Partiendo de que somos colaboradores de Dios y Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, ¿qué es lo que nosotros encontramos en las epístolas? Edificando a los santos en la obra del ministerio para que seamos ¿qué? Ministros competentes del nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto no es una nueva doctrina. Ay, a mí no me gusta eso nuevo que ustedes están enseñando. ¿Nuevo? No, esto no es nuevo, es siempre lo que ha estado ahí. Lo que pasa es que a nosotros se nos enseñó otra cosa diferente, pero a nadie se nos instruyó acerca de las riquezas del nuevo pacto, ¿sí o no? Lea nuevo pacto en las epístolas. ¿Está en las epístolas? Eso es lo que está revelado, porque en el nuevo pacto es donde está la descripción del proyecto consumado y hecho legal en Cristo. Por la muerte y resurrección se abre un nuevo pacto donde hay un nuevo orden en el que los santos son edificados. ¿Correcto? Si tú no conoces esa estructura cardinal de la edificación, estarás entonces llevando a los creyentes a mezclar los pactos. Y no tiene piedras vivas, sino creyentes híbridos. El nuevo pacto te da una definición de un orden de edificación. ¿Correcto? Por eso necesitamos ir más a comprender lo que allí está de verdad. Y cuarto, que yo veo como una columna en las escrituras que están en las cartas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, en todas. Diga: la vida en el Espíritu. No es esa espiritualoide en las nubes, no. La vida en el Espíritu es operar por una ley de vida. Pablo la explica. El creyente no puede ser edificado en Cristo si no hay una ley de vida en el Espíritu
espíritu que de forma natural y orgánica lo desarrolle en esa nueva naturaleza. Por eso cuando Pablo hablaba de la vida en el espíritu, no estaba definiendo una doctrina pentecostal ni bautista. Él no estaba hablando acerca de una manifestación, él estaba hablando de una reproducción de vida. Diga la ley de vida. La vida en el espíritu es precisamente lo que Pablo señalaba como un elemento fundamental, estructural en la edificación. Básicamente en esas 4 columnas es que se sustenta la edificación de la casa, porque el fundamento ya está puesto. ¿Correcto? Diga, la estructura no se puede modificar. A criterio, tú sí puedes modificar un elemento o accesorio secundario. Que tú digas, no me gusta esa ventana. Ahí entra luz. La gente de afuera nos está viendo. Puede tener alguna razón y decir, vamos a quitarla. ¿Hay algún problema? ¿Va a haber pérdida en la edificación si quitamos esta ventana? No, pues es un accesorio secundario. Quitarla o no va a ser una cuestión o de estética, de oxigenación, ventilación, lo que quiera ponerle, pero eso no va a arruinar el edificio. Pero si tú eres caprichoso y dices, a mí estas columnas sí no me gustan, se ven muy feas. Si tú quitas estas 2, ¿qué va a pasar? Ok, esas tú no las puedes quitar porque te guste o no te guste. Esas las tiene que dejar porque son precisamente estructurales. El problema, por no entender la edificación, nosotros hemos quitado los fundamentos por defender los rudimentos. La ventana es un rudimento. Y hemos discutido porque no quiero que me lo quiten. Y tú peleas, te enojas porque no quieres que ese rudimento se te quite. Pero a ti no te importa si el fundamento está o no está. ¿Estamos entendiendo? Diga, sentido común. Yo no le veo ninguna revelación a esto. Es sentido común. Leyendo podemos entender si estamos sabiendo de qué se trata de la obra de edificación. ¿Correcto? Entonces, entramos a otro principio, ya para finalizar la introducción. Oiga. Ya borró y está en negativo ya. No, vamos. No, en serio que esta era la introducción. Era de los 5 elementos que tienen que ir. El otro principio, diga, todo lo que se edifica debe guardar un orden de ejecución. Ya hicimos mención de lo que Dios puso en ese orden. Ya dijimos que no es jerárquico, sino funcional, operativo. Entonces, vamos a tener una construcción que nos va a desgastar tiempo, energía y recursos si estamos cambiando el orden. ¿Por qué? Porque si nosotros todavía no hemos terminado esta parte de la estructura y ya le estamos diciendo al de los techos que venga a ponerlo, él a lo mejor viene, pero intervino en el momento que no era adecuado. Va a causar trastorno con este que está haciendo esta parte y a lo mejor él tenga que luego cambiar porque hubo algo que no era preciso. Hay pérdida de tiempo, de energía y de recursos. Creo que nos hemos pasado mucho tiempo quitando y poniendo, llevando y trayendo, porque nosotros no hemos respetado el orden en el que se tiene que edificar. Y como lo que queremos es ver cuánta gente se congrega, no cuántos santos se edifican,
Pensamos que ahora la iglesia necesita traer a este, porque con este la gente sí viene. Pero eso va a ser necesario luego. Ya conocemos las tragedias de la edificación de la iglesia en Latinoamérica, cuando en un orden que no era, pusimos a evangelistas que son hombres que hacen milagros, a que edificaran a los santos trayéndole doctrina. ¿Quiénes son los que establecen la estructura, el fundamento en Cristo de la doctrina? Los apóstoles, no los evangelistas. Entonces, basado en sus dones y milagros, ellos enseñaron. Y ya no quiero hacer referencia de las deficiencias que ha habido, porque no trajimos al que era en el momento adecuado. Pastor, líder, usted tiene que evaluar en qué etapa los santos están siendo edificados. ¿Son necesarios los que hacen milagros? ¿Son necesarios los que profetizan? Sí. Todos son necesarios. Por eso dice Efesios 4 que son unos y otros para la edificación, pero en su debido tiempo y orden. ¿Sentido común? Aquí es donde nosotros vamos a ver entonces una casa creciendo y se completa el orden que está establecido allí. Dice, para llegar a ser un templo, morada suya, un edificio que bien coordinado, así dice Efesios 2, va creciendo. ¿Va qué? Pastor, líder, todos estamos afanados por crecimiento, calculado numéricamente. Eso es orgánico y natural si el edificio se edifica bien coordinado. ¿Ok? Diga, va creciendo. Lo dice Efesios 2, lo dice Efesios 4, para que creciendo en verdad y en amor todos lleguemos a esa plenitud. Diga, el crecimiento es inevitable. De lo que yo tengo que asegurarme es que estoy plantando y que estoy regando. Y eso sí lo hacen, uno regó, el otro plantó. Y el crecimiento lo ha dado Dios. Diga, es de Dios. Crecer va a ser un asunto, hermano, derivado de. Aquí es donde nosotros necesitamos ser hallados fieles. Que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría para poder entender el orden celestial en el cual Dios ha definido un diseño que se tiene que guardar. Y cada uno de nosotros participa. Anoche se nos dijo, en calidad de casa, de piedras vivas y de familia, hermanos santos, participantes de este llamamiento celestial. ¿Qué es lo que somos? Participantes, coinonos, socios en unidad y esencia común. Ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos llama sus colaboradores, sus participantes, que en unidad y en esencia común a ese propósito, a ese diseño y a esa naturaleza que hemos recibido en Cristo, ninguno de los que han sido insertados como piedras vivas va a fallar, ni ninguno va a ser removido, porque el que lo puso fue Dios. Diga, si Dios me puso, nadie me quita. Así que póngase de pie, sin celos, sin envidia, sin competencias, sin prejuicios. Tú te ves ahí concertado y unido como piedra viva, entrelazados, ensamblados, cada uno de manera orgánica,
Por eso no son ladrillos muertos. Ahora, y aquí está un poco de lo complejo de la edificación. Y es que estamos todavía tallando piedras vivas. Y ahí es donde a veces surge más la viveza de nuestra carnalidad que la vida del Espíritu. Diga, pero la piedra viva crece y permanece para siempre. Padre, gracias por cada piedra viva que ha sido escogida y preciosa en Cristo y puesta en esa casa. Aquí estamos nosotros entendiendo este privilegio que nos ha dado el Padre de ser llamados sus hijos y ser puestos como sus colaboradores. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender de qué diseño y el plano establece para que cada uno en la función propia que le ha sido dado pueda ser hallado fiel. Morimos a nuestra carnalidad, envidia, celos, contiendas, competencias, porque somos la morada tuya, donde tú habitas para siempre y expresas la plenitud de tu gloria y de tu vida, donde un edificio bien concertado y unido, cuyo fundamento es Cristo, crece para ser morada, habitación plena y perfecta de Dios. Unido a nuestro espíritu, expresamos la realidad de lo que somos. Señor, gracias por permitirnos este privilegio. Queremos, Señor, ser fieles al diseño. Ese diseño está revelado en Cristo, en el que la visión celestial contiene todas las especificaciones, los detalles del proyecto de Dios. Porque es en ese Cristo que están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios, para que nosotros podamos hacer esta tarea con eficiencia, efectividad y excelencia para la gloria de aquel que nos llamó por su gracia. Amén. Un aplauso a Cristo Jesús. Un abrazo. Él dice que él sirvió la ensalada. Yo serví el primer plato, pero ahora el plato grande le toca a Tom. Pero él lo va a hacer después que nosotros comamos algo.